Hay conversaciones que nunca debieron empezar. Una mirada, un saludo, una respuesta, una conexión. Por un lado, tu intención era ligar, pero por el otro, alguien ya te eligió. No era un desconocido en la calle, no era una sombra en la noche, era alguien que sabía tu nombre, que te hacía reír, que te hacía confiar y que sabía exactamente cómo desaparecerte. En México, a mediados de los años 2000, varios hombres comenzaron a desaparecer, sin violencia, sin testigos, sin rastro. Solo quedaba una última pista, un mensaje, una llamada pidiendo rescate. Contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50,000 pesos. Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en una de las historias más oscuras, sádicas y perturbadoras de la década en México. La historia del hombre que convirtió una simple conversación en una sentencia de muerte. Esta noche hablaremos sobre la historia del asesino del arcoíris, Raúl Ociel Marroquín Reyes. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elciel Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Raúl Marroquín, el asesino del arcoíris. Todos queremos creer que los monstruos nacen diferentes, que desde niños hay algo en ellos que los delata. Pero la historia de Raúl Ociel Marroquín Reyes no comienza así. Nació el 1 de septiembre de 1980, en Tampico, Tamaulipas, en una familia humilde, padres trabajadores, gente honrada. Creció con 5 hermanos, una vida sencilla, limitada, pero dentro de lo que muchos llamarían normal. Le enseñaron principios, valores, lo correcto y lo incorrecto. Pero no todos deciden seguirlos. Durante su adolescencia, algo comenzó a desviarse. No eran crímenes grandes, no era violencia, eran robos pequeños, casi invisibles. Robaba con sus amigos lo que estuviera a la mano. El objetivo no era sobrevivir, era tener más. Porque crecer en la carencia puede enseñarte muchas cosas, pero en él despertó algo distinto, una obsesión por poseer. A los 18 años ingresó a la escuela médico-militar, pero solo permaneció 2 semestres. La falta de dinero lo obligó a abandonar, pero para el 21 de enero de 1999 intentó tomar otro camino. Ingresó al ejército mexicano. Formó parte del 15º Batallón de Infantería. Fui un buen soldado el tiempo que estuve en el servicio activo de la Sedena, donde alcanzó el grado de sargento primero. Fue disciplinado, fue funcional, fue un buen elemento. El tipo de persona que nadie sospecha, buscando superarse aún más, pero esta estabilidad
solo le duraría 4 años y después desertó. Y es aquí donde el camino comienza a romperse. Años después, él mismo lo diría. La sociedad te obliga a tener, no a ambicionar. Tener era más fácil, aunque fuera de la forma incorrecta. Una vida aparentemente normal, pero con pequeñas grietas que nadie quiso ver. Entonces, ¿en qué momento dejó de robar cosas y comenzó a quitar vidas? Verán, después de su paso por la milicia, Raúl Ociel Marroquín Reyes toma una decisión: se independiza. En agosto del 2005 se traslada a la Ciudad de México, una ciudad enorme, impersonal, caótica, donde cualquiera puede desaparecer. Presentan el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Solo buscan a 43,000. Y es que a finales de los 90 y principios de los 2000, la Ciudad de México ya era un monstruo urbano. Una ciudad que no dormía, pero tampoco miraba. Millones de personas caminaban entre avenidas saturadas, transporte colapsado, colonias donde la vida se apretaba entre concreto, ruido y anonimato. En esa época no existían sistemas eficientes de búsqueda inmediata. Había muchas desapariciones y ni siquiera se denunciaban. Y otras simplemente se perdían en el burocrático silencio. Por desgracia, el oficialismo, al igual que hace un año, ha venido negando tal situación. Así que la alerta roja decía que la ciudad tenía un alto peligro, ya que permitía que alguien dejara de existir sin hacer ruido. Las autoridades enfrentaban múltiples frentes: crecimiento acelerado de la población, aumento de delitos urbanos, falta de protocolos claros para desapariciones. Y en medio de todo esto, algunos casos acaparaban la atención mediática. Tal es el caso de Juana Barraza, que desvió recursos, atención y medio colectivo hacia un solo perfil de víctimas: personas de la tercera edad. Mientras tanto, otros sectores quedaban fuera de foco. Verán, y es que había grupos particularmente vulnerables, personas en situación de soledad, jóvenes lejos de sus familias, especialmente la comunidad LGBT+, ya que en ese entonces existía fuerte estigmatización social, predominaban prejuicios y desinformación. Muchos crímenes ni siquiera se investigaban con seriedad, porque para una parte de la sociedad, sus vidas valían menos. Y a esto se le sumaba otro elemento: la crisis del VIH, que desde los años 80 y 90 había dejado una marca profunda. Se asociaba erróneamente a ciertos sectores, generaba miedo, rechazo y discriminación, alimentaba narrativas de odio y exclusión. Esto provocaba que muchas víctimas potenciales vivieran en secreto, confiaran en desconocidos y evitaran a las autoridades. Ese era el escenario: una ciudad que crecía pero no protegía, donde el ruido lo cubría todo, incluso la ausencia, donde algunos eran buscados y otros ni siquiera eran extrañados. Y en ese silencio fue donde Raúl Marroquín encontró su lugar. Rentaba un departamento ubicado en el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, en la colonia Asturias, en la delegación Cuauhtémoc. Y es ahí donde comienza una vida nueva. Trabajos van, trabajos vienen. Nada era estable, nada era suficiente, porque en su mente el problema no era trabajar,
era no tener. Y años después lo diría. Y él decidió tomar el camino más corto. En su rutina diaria, en salidas, en noches, él comenzó a notar algo. Algo que otros habrían ignorado, pero él no. Hombres que se le acercaban, conversaciones fáciles, miradas, interés, personas de la comunidad LGBT, que encontraban en él algo atractivo, accesible, cercano, confiable. Él los rechazaba al inicio, pero aún así no dejaba de observar. Analizaba comportamientos, patrones, vulnerabilidades. Entonces, algo comenzó a tomar forma. No fue impulso, no fue un arranque, fue una idea. Un plan frío, calculado, pero no comenzaría con cualquiera. No. Quien planeaba fuera su primera víctima ya estaba cerca, quizás muy cerca. Un vecino, alguien que lo conocía, alguien que confiaba en él, tal vez demasiado. Pero había un problema. Ese objetivo no era accesible. Entraba, salía, viajaba. No era fácil. Y para alguien como él, fallar no era una opción. Ese chico, cuyo nombre nunca fue revelado oficialmente, le dijo algo que se verían después, cuando regresara de un viaje largo. Y fue ahí donde el plan tuvo que esperar. Así que tomó una decisión. Antes de intentarlo, tenía que practicar. Todo plan necesita una primera prueba. Un momento donde la idea deja de ser solo eso, se convierte en acción. En el caso de Raúl Ociel Marroquín Reyes, ese momento llegó. No fue alguien completamente desconocido, no fue al azar, fue alguien que lo había escogido a él. Alguien que ya había cruzado palabras con él. Alguien que confiaba. Alguien que no veía peligro. No hubo persecución, no hubo gritos, solo una conversación, una invitación, un momento aparentemente inofensivo. Y entonces Yo descubrí que le era atractivo a personas homosexuales. frecuentaba un lugar, Cabaretito Neón, un bar de la comunidad LGBT, donde las luces, la música y el ambiente hacían que todo pareciera seguro. Ahí no buscaba diversión, buscaba aprender, observar, acercarse, probar. Iniciaba conversaciones, jugaba con lo emocional, con lo íntimo, con lo que otros confundían con interés real. Pero para él, solo era ensayo. A algunos los invitaba a su departamento, ubicado en la colonia Asturias, en la Ciudad de México. A otros, a hoteles, dependiendo de si tenía los recursos o no. Pero hay algo más, algo que cambiaría todo, porque no estaba solo. Ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel. En algún punto, en ese entorno, entre noches y encuentros, conoció a alguien que no solo lo entendió, sino que decidió participar. Juan Enrique Madrid Manuel, su cómplice, un vínculo que no nació de la confianza, sino de algo más peligroso,
la conveniencia. Y así, lo que comenzó como una idea se convirtió en un método, uno que pronto dejaría de ser un ensayo. Y así llegamos al 21 de octubre del 2005. Una noche cualquiera, en un lugar donde nadie sospecha. Ahí estaba Juan Carlos Alfaro Alba, sin saber que ya había sido elegido. La conversación fue fácil, natural, como tantas otras. Miradas, confianza, una invitación. Una invitación al Gran Hotel Amazonas, ubicado en la calzada San Antonio Abad, Colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que aceptar fue el error. Juan Carlos Alfaro despertó horas después. Ya no estaba en un bar, ni rodeado de gente. Estaba solo, completamente solo. Solo con sus dos verdugos, Raúl Marroquín y Juan Enrique Madrid, quienes lo sometieron con una llave, la famosa llave china, y amarrado de manos y pies con cinchos de plástico. Durante días fue retenido, encerrado, sometido a torturas, no solo físicamente, sino mentalmente. Golpes, asfixias, humillaciones, torturas inimaginables. Desgastado, quebrado poco a poco. Mientras tanto, fuera, su familia hacía lo imposible para recuperarlo. Un rescate, pagado lo más rápido posible. Contacté a sus familiares y les pedí un rescate. Y entonces, algo inesperado ocurrió. ¿No lo mató? Lo dejó atado, abandonado, pero con vida. Como si eso hubiera sido suficiente. Dinero fácil, control, poder y la certeza de que podía seguir haciéndolo. Pero ese fue su verdadero error, porque en ese momento no se detuvo. Aprendió que podría ir todavía más lejos. Después de probar que podía hacerlo, Raúl Ociel Marroquín Reyes ya no buscaba comprobar, buscaba avanzar. Para el 27 de octubre del 2005, otro encuentro, otra conversación, otra persona que no sabía que ya no era un ensayo. Su nombre, Jonathan Razo Ayala. El acercamiento fue igual, natural, fluido, pero esta vez algo cambió. No fue en un hotel, no fue un espacio improvisado, fue su propio departamento, su territorio, su control total. Tal vez Jonathan se negó a ir a otro lugar, tal vez pensó que ahí estaría más seguro, pero una vez dentro, ya no había salida. Pasaron los días, 1, 2, hasta convertirse en 16. 16 días secuestrado. 16 días bajo control. Con el mismo modus operandi, torturas, asfixias, humillaciones. Durante ese tiempo, pidió un rescate, 50,000 pesos. Contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50,000 pesos, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias. Una cantidad que su familia no pudo pagar. Y fue ahí donde la historia cambió para siempre. Porque a diferencia de antes, esta vez no iba a dejarlo ir.
Años después, él mismo lo diría. No podía liberarlo. Ya había visto mi casa. Sabía dónde vivía. Así que, desde el inicio, el final ya estaba decidido. Y para el 12 de noviembre, Jonathan Razo Ayala fue privado de la vida. Y en ese momento, Raúl Ociel Marroquín Reyes usó un punto del que ya no hay regreso. Ya no era un experimento, ya no era un intento, era un asesino. Y es que, aunque parezca difícil de entender, esto no ocurre de la nada. En muchos casos, los asesinos seriales no comienzan matando, comienzan imaginándolo. Una idea, una fantasía que se repite, crece, se alimenta hasta que deja de ser suficiente. Entonces, necesitan llevarlo a la realidad. Posteriormente decidimos ejecutarlo. En ese momento, en el que cruzan la línea, no es solo un acto, es una transformación. Porque una vez que sucede, no hay registro de que alguien haya vuelto atrás. Y en el caso de Raúl Marroquín, ese punto ya había sido cruzado. Había pasado de la idea a la práctica, del control a la dominación total, del intento a la ejecución. Y con ello comenzaba a cumplir con el patrón de un asesino serial. Repetición, planeación, selección de víctimas y una motivación. Una motivación que ya no era solo dinero, sino poder, porque al final no se trataba de lo que obtenía, sino de lo que sentía. Control, dominio, superioridad. Y eso es lo que lo hace verdaderamente peligroso. Pero quitar una vida no era el final, era solo una parte, porque después venía algo igual de importante. Desaparecer el rastro, el cuerpo. Tenía que dejar de existir, al menos a los demás. Y aquí es donde viene la parte más oscura de este caso. La deshumanización. Bolsas, maletas, fragmentos de una vida, vertidos en algo que podía ser transportado, movido, abandonado. En calles, en espacios públicos, en lugares donde nadie imaginaba lo que realmente había adentro. Una vez que fallecía la víctima, lo descolgábamos, lo introducía primeramente a una bolsa negra, utilizada generalmente para la basura. Y mientras la ciudad seguía su ritmo, mientras la gente caminaba sin mirar, él ya había borrado el rastro, o al menos eso creía. De ahí lo introducíamos posteriormente a una maleta de viaje. Para él, este primer acto había sido todo un éxito, y cuando descubrió que podría hacerlo, lo repitió. El 30 de noviembre del 2005, otro encuentro, otra conversación, otro hombre que no sabía que ya formaba parte de su patrón. Su nombre, Ricardo López Hernández, de 31 años de edad. El acercamiento fue el mismo, confianza, cercanía, una invitación, y después, departamento. El mismo lugar, el mismo escenario, pero esta vez más preparado. Durante 9 días, Ricardo López Hernández fue retenido bajo control, bajo tortura. Mientras, afuera, su familia intentaba recuperarlo. Así que pidieron un rescate, 28,000 pesos.
y la familia, desesperada, pagó el rescate. Pero esta vez no habría diferencia, porque para entonces Raúl Marroquín ya había cambiado. Años después, él mismo revelaría que había preparado su espacio, ganchos, arneses, una estructura pensada para matar. Y para el 9 de diciembre, Ricardo López Hernández fue privado de la vida, estrangulado, no solo por uno, sino por dos. Su cómplice también participó. Y después, así como la víctima anterior, con una frialdad inimaginable, desaparecieron del cuerpo. Pero esta vez no podía ser igual. Así que ideó algo más. Una ruta, un recorrido, un patrón para borrar su propio rastro. Tomaba un taxi, se bajaba, tomaba otro y después otro más. Sin lógica aparente, sin destino claro, solo confusión. Para después encontrar el lugar donde dejar los pedazos de esa vida. Y es que en casos de asesinos en serie, después de su primer asesinato, algo cambia. No solo en lo que hacen, sino en cómo lo hacen. Los asesinos seriales no repiten exactamente el mismo crimen. Lo perfeccionan, aprenden de sus errores, ajustan, modifican, buscan más control, menos riesgo, más eficiencia. Cada víctima no es solo un acto, es un ensayo mejorado. Y con cada repetición, la violencia se vuelve más fría, más calculada, más fácil. Pero hay algo más, algo que muchos se preguntan. ¿Sienten remordimiento? Y la respuesta no es simple. Algunos pueden sentir culpa al inicio, una incomodidad, un choque entre lo que hicieron y lo que saben que está mal. Pero si continúan, eso desaparece, se transforma, se justifica, se racionaliza. Ya no lo ven como un error, sino como un medio, un método, una forma de obtener lo que quieren. Y en el caso de Raúl Osiel Marroquín Reyes, esa transformación ya estaba completa. Simplemente se me facilitaban estas víctimas y por eso no me remuerde. Había pasado de necesitar dinero a necesitar control, de buscar una salida a encontrar un método. Y lo más peligroso es que ya no veía una razón para detenerse. Para el 13 de diciembre de ese mismo año, sí, 4 días después de haber terminado con la vida anterior, el patrón ya estaba establecido: secuestro, control, rescate, muerte. Pero esta vez, algo fue diferente. José Ricardo Galindo Valdés fue secuestrado como los demás, por Raúl Osiel Marroquín Reyes, su cómplice. El contacto con la familia llegó, pero no como antes. No fue solo exigencia, fue súplica. Ya que del otro lado, una madre implorando, rogando, explicando que no tenía el dinero. Entonces, algo inesperado ocurrió. Lo dejó ir con vida, pero no libre. Antes de soltarlo, lo amenazó. Si hablaba, si denunciaba, si mencionaba su nombre, moriría. Y sí, por un momento, el patrón se rompió. El asesino, que ya había cruzado la línea, decidió no matar. Aquí,
es donde surge una pregunta inevitable. ¿Por qué lo dejó vivir? Y verán, desde una perspectiva criminológica, esto no siempre significa humanidad. Los asesinos seriales no operan bajo emociones simples, operan bajo lógica, bajo control, bajo conveniencia. En algunos casos, deja vivir a una víctima. Puede ser una decisión estratégica, menos riesgo, menos presión, menos exposición. Pero también puede revelar algo más complejo, una disonancia interna, un fragmento de lo que alguna vez fue humano. Y es que Raúl escuchó la voz de esa madre, se reflejó en su historia, recordó su propia vida, o simplemente decidió que en ese caso no valía la pena continuar. Porque al final, en la mente de un asesino serial, la empatía no siempre desaparece, pero tampoco controla. Cuando un asesino cree tener el control, es cuando comienza a cometer errores. Así llegamos al 16 de diciembre del año 2005. En un mismo día, 2 vidas fueron marcadas. Armando Rivas Pérez, de 22 años, secuestrado. Ese mismo día, el rescate fue cobrado. Quedando secuestrado, contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50,000 pesos, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias. Cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona. Posteriormente decidimos ejecutarlo. Y aún así, fue privado de la vida, pero no fue el único. Ese mismo día, también fue secuestrado Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas, de 23 años. A diferencia de los otros, él permaneció 6 días dentro del departamento. 6 días de encierro, de control y un rescate de 8,300 pesos. Pagado, pues ya era costumbre. Pero aún así, no fue suficiente. Para entonces, el patrón ya no solo era claro, era imparable, pero algo volvió a cambiar, no en su mente, sino en su ejecución. Los cuerpos fueron colocados en maletas, y esta vez no fueron llevados lejos. No hubo múltiples rutas, no hubo cuidado. Una de las maletas fue abandonada cerca del mismo lugar donde todo ocurría. Pero no fue eso lo que lo delató. Fueron las marcas, el rastro, huellas de arrastre, que llevaban directo a él. Y es que, por primera vez, el depredador había dejado de ser invisible. Esta mañana fue presentado a los medios de comunicación Raúl Ociel Marroquín Reyes, quien buscaba a homosexuales para llevarlos a su casa y secuestrarlos. Porque todo depredador comete un error. Y en el caso de Raúl Marroquín, ese error ya había ocurrido. Después de su última víctima, salió como ya lo había hecho antes, con una maleta. Pero esta vez ocurrió algo que no estaba en sus planes. Un rondín de seguridad pública pasó cerca y en ese instante decidió soltarla, ahí, afuera, sin terminar su plan. Minutos después, alguien más llegó. Una persona que salía a correr acompañada de su perro. El animal se detuvo. Algo no estaba bien. Lo percibía. La maleta fue abierta y lo que había adentro
rompió la normalidad por completo. La llamada a las autoridades fue inmediata y entonces la escena cambió de silencio a caos. Pero lo más importante no estaba dentro de la maleta, estaba en el suelo, un rastro, marcas, huellas de arrastre que llevaban directo al origen. Los agentes comenzaron a seguirlo paso a paso hasta llegar al departamento, el lugar donde todo ocurrió, el lugar del horror. Una vez dentro, encontraron indicios, rastros y algo más. Un nombre, una conexión, una persona cercana que los llevaría hasta él. Pero hay algo más, algo que hace que esto aún sea más perturbador. Porque mientras todo esto ocurría, mientras la gente se reunía, mientras las patrullas llegaban, Raúl estaba ahí, observando como uno más, entre curiosos, viendo su propio error desarrollarse. Días después, la investigación cerraría el círculo. Finalmente, Raúl Osiel Marroquín Reyes sería detenido. Elementos de la Agencia Federal de Investigación capturaron al asesino serial y secuestrador Raúl Marroquín Reyes, alias el sádico. Un asesino serial cuya motivación fue una profunda homofobia. No fue por nada que le pusieron el alias del sádico al secuestrador y homicida serial de homosexuales Raúl Osiel Marroquín Reyes. Y este asesino, déjeme decirle que ya está confeso, como usted lo escuchaba. Y Esta mañana fue presentado a los medios de comunicación Raúl Osiel Marroquín Reyes, quien buscaba a homosexuales para llevarlos a su casa y secuestrarlos. Y cuando fue detenido, no habló como alguien arrepentido, habló como alguien convencido. Ante la prensa dijo algo que dejó a muchos sin palabras. De cierta manera le hice un favor a la sociedad, argumentando que una de sus víctimas era portadora del VIH y que con eso había evitado su propagación. A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la propiedad. De hecho, ahora que estoy obteniendo, tengo información de que una de mis víctimas era portador del VIH y de cierta manera evité la propagación de ese virus. Y es que claramente esto no es más que una distorsión, una forma de justificar lo injustificable. Desde una perspectiva criminológica, este tipo de declaraciones son comunes en perfiles con rasgos narcisistas, ausencia de empatía, donde el agresor se coloca a sí mismo como alguien que corrige o limpia, cuando en realidad solo destruye. Y es importante decirlo claramente. El VIH no justifica, no explica ni convierte a nadie en un objetivo. Esa idea solo existía en la mente de Raúl. Y es que todo comenzó con algo aparentemente pequeño. Un joven de origen humilde, con carencias, con necesidades, que aprendió que tener era más importante que construir. Primero fueron robos, cosas pequeñas, lo que estuviera al alcance de la mano. Y después, ideas, fantasías, formas de obtener más. Hasta que un día decidió intentarlo. Un plan, una víctima, un objetivo inicial. Nunca ocurrió. Y en ese intento fallido, en ese desvío, nació algo más peligroso, la práctica. Lo que comenzó como una prueba, un ensayo, se convirtió en un método, y sin darse cuenta, o tal vez sin querer detenerse, Raúl Osiel Marroquín Reyes se transformó en lo que la prensa llamaría el sádico.
No fue por nada que le pusieron el alias del sádico al secuestrador y homicida serial de homosexuales, Raúl Ociel Marroquín Reyes. El asesino del arco iris. Y en términos más vulgares y despectivos, en la prensa de la época, lo llamarían el matapos. Un hombre que perfeccionó su técnica, que aprendió a controlar, a manipular, a desaparecer, que dejó de ver personas y comenzó a ver oportunidades. Pero, todo, cometió un error. Uno solo fue suficiente, y cuando cayó, no mostró miedo, no mostró arrepentimiento, mostró algo más inquietante. Fueron 4 víctimas, eran homosexuales, ¿sí? ¿Usted es homosexual? No. Poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté. Simplemente se me facilitaban estas víctimas y por eso no me remuerde. Lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo abandonándolo en un paso a desnivel en Calzada de Tlalpan por la estación de metro Chabacán. Utilizaba una llave conocida como china que aprendí en un adiestramiento militar. Hubo uno al que marqué con heridas cortantes en la frente, con una figura de una estrella a modo de pentagrama, que es una figura que se utiliza en ritos satánicos con la intención de confundir a los investigadores. A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacemos bien a la propiedad. De hecho, ahora que estoy obteniendo, tengo información de que una de mis víctimas era un portador del VIH y de cierta manera evité la propagación de ese virus. ¿Al asesinar a estas personas le hiciste un bien a la sociedad? En cierta manera. ¿Por qué? Repito, me deshice de 4 homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Y en esa frase se revela algo, una mente con rasgos narcisistas, con ausencia de empatía, con la necesidad de sentirse superior y justificar lo injustificable. No era solo dinero, no era solo poder, era control absoluto. Tal vez eso es lo que lo hace más perturbador, todavía más tenebroso. Porque Raúl no comenzó siendo un monstruo, se convirtió en uno. Y eso es lo que debería hacernos cuestionar. ¿El sistema de seguridad funciona? ¿Como sociedad avanzamos? Porque esta es una historia que no terminó en las calles, sino tras los muros de una prisión. Actualmente, Raúl Ociel Marroquín Reyes permanece recluido en el Centro Diamante de Alta Seguridad en Santa Marta, Acatitlan, cumpliendo una sentencia que supera los 200 años en prisión. Más de 2 siglos por una serie de decisiones que comenzaron con algo aparentemente pequeño y terminaron arrebatando vidas. Pero hay algo que ninguna condena puede borrar: el momento en que decidió cruzar esa línea. Porque al final no se trata solo de dónde terminó, sino de cómo comenzó. ¿Conocían esta historia? ¿Conocían este caso? Y sé que tal vez puedes tener más información acerca de este suceso. Si es así, te invito a colocarlo en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Doy muchas gracias a todas las personas que siguen apoyando este proyecto. Recuerden que también nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio disponibles. Y dicho esto, me despido no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.